Trust. Bienvenido al Manual Cognitivo. And so I face the final curtain. And more, much more than this, I did it my way. And now the end is near. T-Cross, el nuevo SUV de Volkswagen. El siguiente espacio es presentado por Roadmax. Todo para tu moto. Sabe que muchas veces hablamos de los neumáticos y fundamentalmente no solamente el mantenimiento, de los neumáticos, las marcas apropiadas, qué sé yo, sino, entre otras cosas, la presión de inflado, que no es un tema menor. Ahora, yo me preocupo de la presión de inflado del auto. Tengo 4 gomas. Pero ¿y las motos que tienen 2? Dani, ¿cómo es el tema? Bueno, Jorge, es bien, lo que tú decís es lo más importante, ¿no? En la moto hay solo 2 ruedas y además una diferencia muy importante con el automóvil. La cubierta del automóvil es plana, Jorge, y tiene una mayor superficie de apoyo. Pero en la motocicleta tenemos 2 pequeñas bandas de rodamiento porque recordemos que además que las ruedas son convexas, ¿no? O cóncavas, de donde la estemos mirando. Entonces el punto de apoyo es muy pequeño. Si, por ejemplo, en una moto de tamaño medio, una 250, una moto de 300 centímetros, y apoya en 1,5 centímetros, 2, no más que eso. Eso es lo único que hace contacto con el asfalto y recuerden que son las partes móviles, las masas móviles de una motocicleta y de un automóvil son las ruedas. Entonces, la importancia que tiene para eso la presión que debe tener el neumático para comportarse como pretende el chofer de la motocicleta. Tiene que tener una seguridad de cómo se va a comportar su moto de acuerdo a esa presión atmosférica. Si hablamos de presiones, bueno, la pregunta de todos es ¿cuánta presión lleva la goma? Bueno, eso no es una cosa que tenemos que darle tanta libre y ya está. No, eso dependerá del fabricante, del tipo de goma. Tiene un montón de variables que nosotros tenemos que tener esa información para poder darle a nuestra motocicleta la presión atmosférica correcta. Si queremos investigar y saber cuál es muy fácil. Uno tiene que tener el manual de fábrica de la moto donde va a decir la presión de aire en la goma delantera, la presión de aire en la goma trasera, incluso en algunas motocicletas tiene un sticker pegado en el bastidor, en el basculante de la moto, donde uno puede observar y fijarse cuáles son las presiones recomendadas. Hay unas variables muy chiquititas, porque si uno dice, bueno, ¿cuál es la presión media de casi todas las motocicletas? Anda en las 30 libras. Normalmente tenemos entre 25 o 26 libras en la rueda delantera y 30 en la rueda trasera. Ahí tenemos, reitero, más o menos, dependiendo un poco del tipo de motocicleta, el tipo de rueda. Lo que cuando a veces... Perdóname, Dani, sí, ¿estás hablando de la moto chica, la moto grande, más o menos la misma cosa o parecido? Más o menos la misma cosa, sí, porque puede cambiar, reitero, en el tipo de neumático. Por ejemplo, si nosotros tenemos una moto grande, no sé, me imagino una 250 de motocross, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿lleva 30 libras? No, llevan 12, 14 libras, porque, claro, porque el desempeño y el tipo de neumáticos que tiene que deformarse para absorber todas las imperfecciones del piso, tiene otro tipo de casco. Porque lo duro y lo blando del neumático, la gente siempre cree que es la parte exterior, la banda de rodamiento. No, lo duro y lo blando es el casco. Si por ejemplo tenemos una moto de gran premio y que hablábamos
de motos de carrera, las motos de carrera tienen unos cascos bastante más rígidos y más duros que una moto convencional, una moto de calle. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque la moto de carreras va a ir sobre un circuito y con un nivel de estrés altísimo, porque no tiene nada que ver girar en un circuito donde la temperatura del neumático aumenta mucho más, donde tiene unas permanentes desaceleraciones donde provoca una deformación en el neumático. También cuando hablo de eso, hablamos de las temperaturas del neumático de acuerdo a la presión de aire. En una moto de carrera seguramente utilicemos mucho menos libras que en una moto de calle, porque la moto tiene que tomar esa deformación y al tener menos libras tenemos la posibilidad de bajar la temperatura de funcionamiento del neumático. A medida que aumentamos la presión de aire en los neumáticos, la temperatura se va a elevar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos haciendo un viaje en moto, no podemos trabajar con baja presión de aire, porque necesitamos una presión de aire importante para que el neumático no sufra, porque un neumático cuanto menos aire tiene, va a tomar, reitero, mayor temperatura y se va a degranar más fácil. Entonces, la presión atmosférica, reitero, usted tiene que investigar a través de la información que tenga con el manual, lo tiene que investigar en la propia moto, que podría estar allí seguramente en el bastidor, reitero, trasero de la moto, donde informa la presión atmosférica, y también puede revisar su neumático. El neumático trae una información, una pequeña banda donde dice qué presión lleva, pero habla de una presión máxima, no de la presión de ese neumático. O sea, cuando hablamos de una presión máxima, lo que la fábrica te está diciendo, el fabricante de ese neumático, es decir, más que esto no le dé. Quiere decir que si la empresa de la fábrica de ese neumático dice 35 libras, bueno, sabemos que vamos a andar con 30, con 31, pero no podemos superar las 35 libras. Porque si nosotros superamos esa cantidad de libras, vamos a tener mucha más temperatura. La cubierta además va a quedar rígida y no va a copiar ni va a tener el grip que necesitamos para que la moto se mantenga firme. Y de lo contrario, si bajamos la presión de aire, vamos a notar un andar de la motocicleta muy extraño. Principalmente la rueda trasera se empieza a desplazar hacia los lados y cuando sentimos un paño, vamos a sentir que la moto queda como flácida, como difícil de llevar, pesada de dirección. Eso es normalmente lo que acusa. Hoy hay sistemas que se pueden comprar, que son medidores de presión que se colocan en el manillar y tienen una información permanente. Y un dato muy importante, para medir la presión de aire, que se puede medir con un medidor, traten de comprar un medidor que tenga cierta calidad, porque no nos engañe esa presión de aire, se mide en frío, o sea, no después que estamos circulando en la moto. Antes de arrancar, ahí tenemos que medir las presiones que nos indicó el manual, reitero, cuando la moto está fría. Si tenemos una estación de servicio cercana, que la moto no llegue a tomar temperatura 1 o 2 cuadras, bueno, podemos revisar en la estación de servicio, pero es fundamental que el neumático esté frío para tomar la presión de los neumáticos. Y lo último, decirles que cuando hablábamos de distintos tipos de neumáticos, recordemos que siempre que pasemos de un neumático de una moto de doble propósito a una moto de gran potencia que por ahí tiene más de 120 caballos, tiene una cubierta con un casco mucho más rígido. Entonces, cada neumático necesita específicamente esa presión de aire. Yo te decía que más allá de cualquier otra consideración, lo que hay que hacer para inflar los neumáticos tanto de un auto como de una moto, y de una moto particularmente, porque decíamos tiene 2 ruedas nada más, mirá el catálogo y lo que dice el fabricante, que ya testearon las motos, los neumáticos, las marcas, el estado, en las distintas situaciones que uno puede enfrentar con una moto, la tienen más recontra chequeada, hágale caso, va a ahorrar plata. Así es, Jorge, tal cual. Y tú dijiste ahorrar plata. Bueno, cuando uno tiene la presión más baja de lo que indica la fábrica, a veces podemos tener un consumo de combustible, mirá qué importante, de un 30% más. Y ni hablar, aumenta la fricción y de esa manera, ¿de acuerdo? Sí, señor. Aquí estamos. Bueno, nosotros vamos a hacer unos consejos comerciales, enseguida volvemos con el último bloque que va a estar dedicado al teléfono celular.